Hola, buenos días. Les voy a hablar de reanimación cardiopulmonar básica. Mi nombre es Mariana Ciunel, soy pediatra, intensivista e instructora PALS. Voy a definir primero el paro respiratorio como el cese de la ventilación espontánea con mantenimiento de la circulación que habitualmente precede al paro cardíaco, que es la ausencia de actividad mecánica cardíaca. El ritmo cardíaco terminal suele ser la bradicardia, que progresa a actividad eléctrica sin pulso o asistolia, y en los pacientes pediátricos es menos frecuente el paro cardíaco de etiología primaria cardíaca, como la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. Como ustedes saben, la American Heart Association es una institución norteamericana que conforma con otras instituciones similares de otras partes del mundo. La ILCOR, que es la International Liaison Commune Resuscitation, que está formada por expertos que hacen trabajos de investigación con respecto al paro cardíaco y los temas relacionados, y los mismos expertos revisan la bibliografía publicada acerca del tema para publicar las normas de la ILCOR, a raíz de las cuales se hacen los libros para dar el curso PALS en pediatría y SLS en adultos. La AJA tiene además un journal online que se llama Circulation, que de ahí sale toda la información para hacer los libros para dar los cursos. La AJA nos presenta la cadena de supervivencia pediátrica con el primer eslabón, que es la prevención de las lesiones graves y de las situaciones que causan el paro cardiorrespiratorio en pediatría. Se continúa con el soporte básico de vida, que es BLS, activación del sistema de respuesta a emergencias, soporte vital avanzado y los cuidados postparos cardíacos. En los últimos años se vio que aumentó la sobrevida de los paros cardíacos intrahospitalarios, tanto el retorno a la circulación espontánea como la sobrevida al alta, y esto está asociado a RCP básico de alta calidad y a los cuidados postparo. No aumentó la sobrevida al alta y el retorno a la circulación espontánea en los paros cardíacos extrahospitalarios en distintas partes del mundo. Podemos hacer RCP básica en un ambiente hospitalario o también en vía pública asistiendo a una víctima. Entonces es muy importante que la escena sea segura donde vamos a actuar para no convertirnos en una nueva víctima y que nos tengan que rescatar a nosotros también. Así que hay que estar atentos a los peligros que nos pueden afectar a nosotros. En el año 2010 hubo un cambio fundamental en los algoritmos de RCP porque se dejó de utilizar el algoritmo de ABC para asistir al paciente en paro por el algoritmo CAB. Primero las compresiones, después la vía aérea y la ventilación. Como ven en la diapo está en castellano, es CBR, pero significa un cambio muy importante en la atención del paciente en paro cardiorrespiratorio. Este es el algoritmo de la secuencia de RCP básica con un reanimador. Como ven en la pantalla, comienza por controlar que la escena sea segura. Si la víctima no responde, hay que pedir ayuda en voz muy alta, y en los últimos años se agregó la llamada telefónica con un dispositivo móvil, con un celular, al sistema de emergencias. Ahí tenemos que evaluar si el paciente no respira o solo jadea o boquea y si no tiene pulso, todo en el lapso de 10 segundos. Nosotros, como somos personal de salud, tenemos la obligación de tomar el pulso. Ahí hay tres posibilidades. Uno es lo que está a la derecha de la pantalla, que es que el paciente respire y que el paciente tenga pulso, con lo cual me tengo que quedar al costado de la víctima esperando que llegue el sistema de emergencias. Otra posibilidad es el que está a la izquierda de la pantalla, y que es que el paciente no respire pero tenga pulso. En ese caso nos encontramos frente a un paro respiratorio y hay que aplicarle las ventilaciones de rescate, que son de 3 a 5 ventilaciones por segundo, lo que da unas 20 a 15 respiraciones por minuto. La última posibilidad es que el paciente no respire o solo jadee o boquea y no tenga pulso. En ese caso nos encontramos frente a un paciente en paro cardiorrespiratorio y ahí tenemos que ver si se presenció un colapso súbito. Hay que activar el sistema de emergencias y conseguir un DEA y después volver con la víctima. Si no se presenció un colapso súbito, hay que comenzar a hacer RCP. Como hay un reanimador solo, las secuencias son 30 compresiones, 2 ventilaciones, como explica el algoritmo. Una vez que el DEA aparece en escena, hay que chequear si el ritmo es pasible de ser desfibrilable o no desfibrilable y seguir con el algoritmo. En cuanto a la secuencia con RCP con 2 reanimadores, es muy similar al comienzo: la escena segura, comprobar que la víctima no responda, activar el sistema de emergencias, comprobar si respira y si tiene pulso, se procede igual. Si no respira y tiene pulso, se procede igual, y si no respira y no tiene pulso,
Al ser 2 reanimadores, uno se queda con la víctima y el otro va a buscar un DEA, un desfibrilador externo automático. Comienza a hacer RCP, cuando hay un reanimador solo, la secuencia es la misma que en el algoritmo anterior, 30 compresiones, 2 ventilaciones, y cuando el segundo reanimador aparece en escena, se cambia la secuencia de 15 compresiones, 2 reanimaciones. Esta RCP dura 2 minutos, antes de volver a chequear si el paciente respira, tiene pulso, y en el caso que aparezca el DEA, se utiliza para chequear si el ritmo es desfibrilable. O sea que serían 2 minutos de 30 compresiones, 2 ventilaciones, que son 5 ciclos, o siendo 2 reanimadores, 2 minutos de 15 compresiones, 2 reanimadores y 10 ciclos. Volviendo al algoritmo de CAB, haciendo hincapié en la circulación, hay que hacer reanimación de alta calidad y esto significa comprimir en el centro del tórax una frecuencia de 100 a 120 por minuto, una profundidad de compresión de 1/3 del diámetro anteroposterior en el tórax, estos son 4 centímetros en lactantes y 5 centímetros en niños. Permitir que el tórax vuelva a la posición normal entre las compresiones para permitir el retorno venoso, como está en el dibujo abajo en la pantalla. Minimizar las interrupciones entre las compresiones torácicas y evitar la ventilación excesiva, porque esto hace que aumente la presión positiva dentro del tórax y disminuye la llegada de sangre al corazón y por ende el gasto cardíaco. En cuanto al masaje cardíaco en lactantes, cuando somos un reanimador nos ponemos al costado del paciente para tener acceso a la vía aérea y al centro del tórax del paciente y hacemos la técnica de los 2 dedos, donde trazamos una línea imaginaria entre las 2 mamilas y comprimimos con firmeza el centro del tórax 1 centímetro por debajo de la línea. Cuando somos 2 reanimadores, uno se coloca en la cabecera del paciente para manejar la vía aérea y el que realiza las compresiones desde los pies del paciente abraza el tórax con sus manos y comprime con los 2 pulgares en el centro del tórax. Cuando el paciente es más grande, usamos la técnica que se usa en adultos, que es apoyar el talón de una mano sobre el centro del tórax del paciente, apoyar el otro talón encima de la mano anterior, entrelazar los dedos y comprimir con firmeza. Si el paciente es muy chico para usar la técnica de adultos y demasiado grande para usar la técnica de los 2 pulgares, se puede masajear con el talón de una mano sola, como vamos a ver más adelante. La RCP solo con compresiones o hands-only CPR está basada en los trabajos que se publicaron entre el 2008 y el 2010 de RCP realizada por testigos presenciales en el extrahospitalario. Los integrantes de las sociedades que conforman la ILCOR revisaron los trabajos y los seguimientos de los pacientes a largo plazo y llegaron a la conclusión que en pediatría no hay mejor outcome de sobrevida con pronóstico neurológico a los 30 días de los pacientes que recibían RCP solo con manos comparado con la RCP convencional. De hecho, tampoco es mejor recibir RCP solo con manos que no recibir RCP para el mismo outcome. Con lo cual la última recomendación del 2015, reforzada en el 2017, es que el RCP convencional, esto es, ventilaciones y compresiones, debería ser realizada en el paro cardíaco pediátrico, tanto intra como extrahospitalario, por personal de salud y por rescatadores legos entrenados. Si el rescatador no puede realizar ventilaciones, debería por lo menos realizar compresiones. Esto es una recomendación fuerte basada en evidencia débil. Pasando al B de la ventilación, si la ventilación es inadecuada, hay que dar una ventilación cada 3 a 5 segundos o unas 12 a 20 ventilaciones por minuto. La ventilación tiene que interrumpir en el menor tiempo posible las compresiones. La ventilación eficaz tiene 1 segundo de duración y la fuerza suficiente para mover el tórax. Hay que evitar la hiperventilación, como les comenté anteriormente, y en el caso de sospecha de cuerpo extraño en la vía aérea no hay que realizar el barrido a ciegas para intentar sacar el cuerpo extraño por la forma anatómica que tiene la vía aérea de los chicos y uno no puede introducir más. Recordando la relación ventilación-compresión, un ciclo de RCP para un reanimador son 30 compresiones con 2 ventilaciones de rescate. Cuando son 2 reanimadores son 15 compresiones con 2 ventilaciones de rescate. Todo esto son 5 ciclos de 32, 10 ciclos de 15-2 y en ambos casos duran 2 minutos. A los 2 minutos, cuando se chequea si la víctima respira, si tiene pulso y se analiza el ritmo con un DEA, deben rotar los reanimadores que realicen el masaje cardíaco o antes de los 2 minutos si están cansados.
Y ahí vemos a la izquierda de la pantalla la técnica de masajeo con los 2 dedos, con los 2 pulgares y las que le había comentado antes con el solo talón de una mano. Aquí hay un resumen donde compara la reanimación básica en adultos, en niños y en lactantes. Y están destacados las diferencias en pediatría con respecto a un reanimador, 2 reanimadores, como para ir finalizando, para recordar que todos podemos hacer RCP básica. Hay muchas películas donde realizan escenas de RCP y hay relatos de gente que aprendió a reanimar mirando esas películas, especialmente niños, como pasó con la película de La Roca San Andreas, o situaciones reales, como fue que filmando un programa detuvieron el auto e hicieron RCP al hijo de una señora que se había ahogado mientras estaba comiendo. Muchas gracias por escuchar la clase y los invito a debatir en el foro.